Bienvenidos oyentes a una nueva edición de Alta Fidelidad, el podcast dedicado al coleccionismo discográfico. Como siempre, Ax en la conducción y programa tras programa charlaré con coleccionistas musicales de diversos países de habla hispana. Espero que disfrutes este capítulo y si es así, espero que me acompañes en los que vendrán. Muy bien, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Alta Fidelidad. Hoy voy a charlar un ratito con alguien que la verdad tiene uno de los perfiles más interesantes que he visto, ya que en cada posteo que sube su colección de discos también sube información completa citada de diversas fuentes, como libros y escritores sobre música. Mi invitado de hoy se llama Pablo y es de Córdoba, de Argentina. Pablito, un gustito, che, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Axel? Todo bien, acá andamos. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias antes que nada, gracias por sumarte al programa y querer charlar un rato. No, gracias a vos por invitarme, la verdad que me parece un proyecto súper interesante, ojalá que dure y que los coleccionistas de todos lados se prendan a hacer estos podcasts. Perfecto, Pablo. Bueno, como dije hace un ratito, en los textos que acompañan a las fotos de tus discos, solés citar diversos escritores como el conocido Enrique Sims, de acá de Argentina, y libros como Retromanía de escritores internacionales, de Simon Reynolds. ¿Qué tanto influyeron estos y otros escritores musicales a la hora de descubrir música? ¿Y cuáles son otros libros sobre música que te han marcado? Bueno, mira, cuando yo empecé con el perfil de Instagram, ese, 200 discos, una de las ideas era no solamente, digamos, que sea el posteo de tengo tal disco o hacer una review del disco ese, sino que hubiera una historia atrás de cada disco. Hay una historia, digamos. Puede ser una historia personal, una historia escrita por otro. Entonces, yo tengo bastantes libros sobre música, me gusta leer mucho sobre música. Entonces yo veía que lo que yo tenía en discos siempre lo encontraba en algún lado, ¿no? Reflejado en algún libro. Y sí, hay muchos escritores, muchos que no conocía y fui descubriendo. Sims es una referencia más allá, digamos, de que su lenguaje o su forma de escribir hoy está como media, qué sé yo, muy ¿cómo decirte? Como fechada, querrás decir, como muy antes. Sí, bueno, su forma de, no de escribir antigua, sino bueno, su forma de referirse a las mujeres, claro. A la noche, sí, a la droga. Bueno, muchas cosas que hoy no están muy bien vistas decirla de la manera que lo decía Sims en su momento, ¿no? Bueno, no hay deconstrucción ahí. Exactamente, pero él... su pluma es exquisita, digamos, tiene unos detalles en su escritura que están muy buenos y uno lo toma como referencia. Después, uno de los últimos libros que leí fue uno de Chuck Klosterman sobre Fargo, sobre el metal estadounidense. Es genial la forma de escribirlo. Y bueno, y uno trata de encontrarle la vuelta a todos esos escritores, ¿no? Yo creo que todos tienen algo interesante, digamos, en la forma de escribir sus historias. Bueno, uno trata de hacer algo similar o que le guste, ¿no? Pablito, me contaste ayer que más o menos por el año 2005, 2006, y también leí que te compraste un tocadiscos, un Winco, y empezaste a meterte con esto de los vinilos. ¿Cuáles fueron, si te acordás, tus primeros discos y cómo fue que se te dio por empezar a coleccionar música? Bueno, primero, como te contaba, los primeros cassettes que tuve a los 12, 13 años por ahí, después ya empecé a comprar CDs y el vinilo llega, no sé bien cómo, me gustaba el formato, siempre me gustó el formato, iba a varias disquerías y todavía tenían algunos discos,
pero no me compraba. Y en 2005, 2006, compré un Winco y le pedí a mis viejos los discos que tenía. Y me dijo que sí, que estaban guardados no sé dónde. Bueno, entonces los encontré en la casa de mi abuelo. Yo me esperaba encontrar, no sé, un tesoro. Almendra, Sui Generis, qué sé yo, Manal. Y no, y encontré unos compilados de alta tensión, viste, cosas así, folclore, cosas que las tengo porque, bueno, eran de mi viejo y las tengo guardadas así muy cariñosamente, pero la verdad que había uno de los Iracú. Bueno, y de ahí empecé a comprar algunos vinilos. Sí, varios me habían recomendado, me dijeron, che, no compré discos nuevos porque los va a poner en el Winco y los va a destruir. Entonces compraba algunas cosas que se podían escuchar en el Winco. Y que todavía lo tengo. No lo di de baja. Y después conseguí una bandeja, mucho mejor, una japonesa. Y bueno, ahí ya empecé a comprar. Vinilo que veía, así que me gustaba, me lo compraba. En ese momento, también te contaba, me regalaron un libro que trae 500 historias, 500 fotos, ¿no? de artistas, de rock, el libro del rock se llama. Y bueno, eso influyó para que yo fuera comprando discos de esos artistas que veía ahí, que muchos no conocía. Obviamente están los clásicos, los Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, todos, pero además había muchos que yo no conocía y que realmente fui descubriendo ahí y buscaba esos vinilos de bandas que no conocía. Ten Year After, me parecen que son geniales y que son bandas menospreciadas, ¿no? O no menospreciadas, pero sí, digamos, poco populares. Me contabas, una de las bandas que nombrabas hace un rato es Manal, y bueno, justamente ahí indagando en tus posteos, contás la historia de un vinilo de Manal que encontraste a muy buen precio, 50 pesos. Sí, 50 pesos. ¿Te pasó alguna otra vez también encontrar material a precios increíbles? Sí, Los Abuelos de la Nada, 15 pesos. Ahí había uno de los Smiths. Había uno de los Smiths a 15 pesos y no lo compré porque dije, bueno, ya veo. Y chao, se fue. No sé, pero así en 2005, 2006, 2007, en esos años que el vinilo no estaba muy de moda, he comprado cosas espectaculares a muy buen precio. Que bueno, ¿El de los abuelos cuál era el de 15? El de los abuelos es El Himno de mi Corazón. Y está hermoso, con el insert, todo, está nuevo. El tema, el single sería. Sí, sí. No, el disco Himno de mi Corazón, que trae Lunes por la Madrugada, Hombre Lobo, Vasos y Besos, El Himno de mi Corazón. No, está tremendo ese disco. Y bueno, 15 pesos. Tremendo, así que tremendo. Sí, cosas después, que no pasan seguido. No. Y me parece que, bueno, ahora los precios, digamos, al estar un poco de moda, aumentaron, pero también, qué sé yo, en los años más recientes, discos de Deep Purple, así, o por 100 pesos, el de la banda del Negro Rada, 200, bueno, hay que buscar. Señora, camine. Como decía Dita de Lázari. Señora, camine. Sí, qué sé yo, uno también se va conociendo y va viendo también diferentes lugares o qué sé yo, eso es un poco lo que contaba ahí en el posteo ese del disco de Manal. Uno cree que está comprando un pedazo de historia, en realidad, bueno, es un pedazo de historia, pero no deja de ser un plástico con un cartón, digamos, ¿no? O sea, que uno le pone un valor sentimental después, pero digamos, por ahí lo que tienen los vendedores, me pasó con un disco de los Ramones, de ponerme a discutir con el vendedor. Era un disco de los Ramones, decía fin de siglo, end of century. Bueno, y me pedía 500 pesos. En ese momento, las reediciones Yankees, 180 gramos, hermosas, salían 500 pesos. Y pero me decía, no, pero es el que primero que editaron acá. Sí, le digo, pero es una edición argentina, el
plástico se doblaba, ¿me entendés? No, Sí. no valía 500 pesos, bueno, así que, pero le digo, con la misma plata voy y me compro una reedición, pero no es lo mismo que porque lo editaron acá, sí, le digo, bueno, viste esas discusiones que se arman ahí cuando vas a comprar discos, y lo dejé. No me arrepentí porque lo podría haber comprado, pero bueno, me puse así como medio que, que no me podía hacer eso, que como que quería vender un pedazo de espacio en la luna, ¿viste? No es esto, le decía. Así que O a veces es al revés, ¿viste? Porque hay casos... bueno, estábamos hablando ayer nosotros de Silencio, de la página, sí, chivo gratis para Silencio, sí, de la sección de la discoteca, que no sé si te acordás, Wallace, el de Masacre, sí, cuenta que una vez en una feria consiguió 2 discos de B8 a 20 sí, pesos. sí. El que lo vendía no tenía ni idea de lo que estaba vendiendo. Y para ahí uno tiene otro significado totalmente distinto, que hasta si podrías haberlo pagado más caro, lo pagarías. Exactamente. Sí, eso pasa. Digo, bueno, me pasó al contrario con el London Calling. Era un disco que yo lo quería y bueno, en ese momento me salió caro. En realidad, si lo ves al precio de hoy, no, pero eran 300 pesos en 2007, era mucha plata, 2008 Era era mucho, mucha sí. plata. Era mucha plata. Y bueno, lo quería tener a ese disco, ¿no? Entonces, bueno, Claro. esas son historias así que de ir a comprar vinilo de uno, que seguramente todas las tenemos. Bueno, me estabas hablando de la edición esa argentina de los Ramones, que el vendedor te la quería vender como algo más grosso de lo que era, Sí, pero también había subido una edición rara, editada en Argentina, de un disco de Metallica, el Kill Em All, que le pusieron sí, la etiqueta esa de contiene 65 minutos de música, que qué otra cosa sí. podría contener, Eso que era podría. el primer disco de Metallica, cosa que no era cierta. ¿Cómo fue eso? Sí, ¿Y tenés otras ediciones así también? sí, ese disco lo compré hace poco, hice un canje así, tenía 60 discos que no escuchaba nunca y fui y los reventé por ese. Cuando son discos que no tengo mucho apego, los dejo ir. Sí guardo los que son, por ejemplo, no sé, en este en este libro que te contaba que tiene 500 artistas, están los Bee Gees, Emerson, Lake and Palmer, cosas que no voy a escuchar nunca, pero sí tengo un disco de cada uno de esos artistas. Exacto, claro. Como para que se complementen ese libro y mi colección, ¿no? Eso siempre busqué así de tener, aunque sea un disco de esos artistas, para escuchar, para leer lo que dice ahí y poder escuchar y ver si lo que dicen sobre esos artistas es o no es, digamos, ¿no es cierto? Eso me parece que a mí me resulta interesante. Y que, bueno, y el de Metallica ese lo compré porque además de estar en buen precio, un buen canje, tenía el cassette que me había comprado mi viejo en Buenos Aires, que me lo imagino entrando a una disquería pidiendo un cassette de heavy metal a su hijo y venía el vendedor vendiéndole el Kill Em All, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me daba esa anécdota siempre me dio ternura, ¿viste? Entonces, nada, vi el vinilo y me pareció interesante tenerlo junto al cassette, ¿no? Así en buena. Creo que si consiguiera el CD también lo tendría en ese formato. No lo tengo otros de Metallica, pero ese como ya lo tenía en cassette, no lo creía, no creía que hacía falta. ¿Y te ha pasado alguna vez de leer sobre tal disco o tal artista y que eso haya cambiado tu forma de escuchar a alguna banda o algo? No sé, me gusta leer mucho sobre punk, más que escucharlo, por ejemplo. Sí, me pasa igual, punk, me pasa lo mismo que a vos. Sí. libros de punk que hay, trato de comprarlo. Me encanta leer sobre punk, sobre la movida, la inglesa, la yankee, la argentina, cómo se dio en los años 80, fines de los 70, 80. También cómo
resurgió en los 90. Me gusta mucho todo eso, pero a la hora de escucharlo es un ratito. Me gusta, también sé ir a recitales y todo, pero es un rato. No es algo que sea todo el día, digamos. Bueno, a mí me pasa eso con bandas como Almafuerte, B8, la banda heavy metal acá de Argentina. Este mes la Rolling Stone sacó un especial de 40 discos esenciales del heavy argentino y tiene historias copadas de bandas como Almafuerte, como dije recién, Riff, que Riff sí me gusta mucho, es una excepción, pero también es un rato y nada más. Pero leer sobre la historia de esos grupos sí es algo fascinante. Sí, heavy metal escuché mucho en mi adolescencia y es como que el oído me quedó ahí más acostumbrado y de hecho me gusta escuchar cada tanto, no mucho, pero cada tanto. Sí, lo que decanté y lo que busco en los vinilos básicamente es el hard rock de los 70, tipo Led Zeppelin, pero las bandas menos conocidas, eso sí. Me parece que ahí quedé, o el blues, ¿viste? Ese blues rock, eso ahí me parece que mi colección va por ahí, digamos, más. Así que bueno, eso sobre todo me gusta escuchar. Perfecto. Pablito, ¿cuáles son las canciones o el disco o discos que más venís escuchando últimamente? Generalmente cuando compro un disco lo escucho mucho, lo dejo, descanso un poco y lo vuelvo a escuchar con el tiempo. Pero discos que pongo siempre, no sé, los Clash suenan siempre. Que eso sí, que justamente es punk, pero no es el punk ese del que estamos hablando, justamente juegan con otros matices. Me gusta que jueguen con matices las bandas, digamos. Bueno, aparte de que hay canciones de The Clash que exceden al típico punk, es que ellos tenés temas como Guns of Brixton, Rock the Gaslight y demás. Exactamente, que juegan mucho con el reggae. Bueno, discos de Bob Marley también tengo varios, pero el reggae no me gusta mucho, me gusta Bob Marley básicamente. Todo lo que quise escuchar de reggae no me atrajo. Quizás sea la figura de él, todo lo que se escribe, todo lo que se dice, digamos, que quizás sea el que tiene más publicidad, pero sí sus discos me gustan mucho y otras cosas no pude escuchar mucho en ese sentido. Pero sí me gustan las bandas que juegan como Clash con el punk y el reggae, ese tipo de juegos musicales me gustan mucho. De hecho, cuando vos, después me vas a pedir los 5 discos, pero te vas a sorprender que te digo que no escucho mucho punk y los hice. Mis 5 discos preferidos creo que juegan con el punk. Ya vamos a ir para eso en un ratito, Pablito. Sí. Bueno, te quería preguntar sobre Los Piojos. Hay un posteo que hiciste de Ritual, el disco en vivo, su primer disco en vivo, en el que contás además que es una de las bandas que más viste en vivo. ¿Cómo podrías recordarme de todos esos recitales que viste cuáles fueron los más memorables, los que más disfrutaste? Y además, sinceramente, no terminé de entender el texto que acompaña ese disco, que es Sims hablando de Ciro, que no sé si lo deja como bien parado o mal parado. No, yo tampoco sé, pero bueno, ahí vamos. A Los Piojos lo empecé a escuchar cuando la pegaron con el Farolito en el 96. Y de ahí empecé a ir para atrás, sus discos anteriores. Y después Azul me parece que fue un discazo que dentro de la discografía de Los Piojos está infravalorado, me parece que es un discazo, el Azul, 98. Más yo tenía 18 años, entonces, no sé, ese disco sí me encantó. Y después, ya el Ritual como que recuperaba todo eso, el material de todos esos discos, ¿no? Y bueno, ahí lo empecé a ir a ver mucho, acá en Córdoba. Yo ya estaba estudiando acá en Córdoba, y bueno, fui, todas las veces que vinieron a Córdoba fui una vez que estaba de vacaciones en Mar del Plata, que me traje un hermoso recuerdo, que es un pungueo en un recital que nunca me había pasado en Córdoba. Cualquier recital
nunca nada, fui a Mar del Plata y bueno, los muchachos se ve que les gustó mi billetera. Se manejan de forma distinta, pobre. Con respecto a lo de Sims, siempre me gustó esa es un fragmento del Señor de los Venenos. Y siempre me gustó cómo esa descripción que hacía de Ciro, ¿no? Que parecía un empleado bancario a punto de dar un golpe, ¿no? Es genial eso. Es genial, sí. Y bueno, me resultó interesante, entonces bueno, digamos la anécdota personal esta que uno tiene de ir a ver los piojos, sumarle de cómo lo veía Sims a Ciro y cómo fue su carrera después, es obviamente que era el empleado bancario que iba a dar el golpe, ¿no? Sí, lo vi por ese lado también, como que estaba todo el tiempo preparando su jugada y cuando se separaron los piojos la pegó. Exactamente, a mí la verdad a muchos no les gusta, pero a mí sí tiene una capacidad impresionante Ciro para hacer canciones que se te peguen desde la época de los piojos y su época solista. Si no todavía no está considerado un gran compositor de canciones, pero para mí tiene toda la pasta para hacerlo. Quizá sea por el palo de que viene y qué sé yo, que no es como Charlie o Calamaro, esa estrella de los 80 que viene, pero para mí tiene una capacidad para hacer canciones que quedan en el inconsciente popular así muy fuerte. Uh-huh. Y sí. Me gustaba mucho. Después ya su carrera solista, no, digamos, algunas cosas me parecen interesantes, pero cuando terminaron los piojos dejé de escucharlos básicamente. Están los discos y cada tanto me gusta volverlos a ver y escucharlos, pero es como esas relaciones que se terminan bien, pero... Bueno, a mí me pasó también se separaron los piojos, que en mi caso fueron la primera banda que fui a ver, tocaron en River en el 2003 cuando sacaron Máquina de Sangre y los fui a ver, fue mi primer recital. Después lo vi un par de veces más, al último no fui porque no me comí el cuento de que era el último show y terminó siendo el último show y después me arrepentí. Ya estaba todo mal. Sí, después yo así fui a ver los Redondos. Acá en Córdoba, el último recital de los Redondos. Yo en mi adolescencia yo vivía en un pueblo, era muy difícil ir a ver a los Redondos en mi adolescencia. Y cuando ya vine a Córdoba, y que era un poco más grande y que se decía que iba a estar en el 2001, fue impresionante eso. Fue la primera y la única vez que lo pude ver y nada, salí lagrimeando de ahí porque no lo podía creer. En el 96 los piojos habían tocado en Villa María, yo tenía 15, 16 años, y bueno, no, mis viejos obviamente no me dejaron ir, y bueno, sí. La vista de los acontecimientos fue bueno en uno de los recitales a Bardo, pero nada, bueno, fue el último recital ese de los Redondos, y claro, me alegro a ver. Pero no se sabía que era el último, digamos. No, o sea, tenían una fecha en 2002 que nunca se cumplió, bueno. Claro, porque entraron en un parate que, bueno, sigue durando hasta el día de hoy. Exactamente. Creo que va a seguir. Se viene para largo el parate, ¿no? Se lo tomaron muy en serio. Sí. Bueno, hasta el programa anterior, yo era el que elegía los 5 discos de la colección de cada uno de mis invitados, pero a partir de lo inaugurá vos, Pablito, y para variar un poco, el invitado es el que elige esta vez los 5 discos de su colección o no, porque no tienen por qué estar en su colección, 5 discos que los hayan marcado por algún motivo u otro. Así que quería saber, Pablo, cuáles fueron los 5 discos que elegiste y hablamos un poquito de cada uno. Bien, bueno, los 5 discos que elegí, después hablamos por qué, pero son el London Calling de los Clash, el Horses de Patti Smith, el comprimido de Cienfuegos, el Vitalogy de Pearl Jam y el Bossa Nova de Pixies. Y ahí juega como un extra el Nevermind de Nirvana, que no puede faltar. Esos son los 5 discos que no sé si de alguna manera me marcaron o no, pero sí que yo los miro en mi colección y digo, qué lindo tenerlos, porque son los discos que si estuvieran en la colección de otra persona, diría,
me gustaría tenerlos. Salvo el 20 comprimidos sin fuego, que es un poquito más nuestro, digamos. Los otros son esos discos que lo ves así, decís, tienen que estar. Y bueno, y elegí cinco vinilos. 5 vinilos, elegí que son los que, si me dijeran, che, mirá, de todos estos, tenés que sacar 5, 6, no sé, saco esos, los agarro esos. Y vas con esos a la guerra. A cualquier lado. Si me abducen unos extraterrestres, les llevo esos 5 discos para que entiendan todo. Bueno, ¿con cuál querés arrancar, Pablito? Todo tuyo esto. Bueno, el Pixies de Bossa Nova es un disco que me lo regalaron cuando cumplí 40, el año pasado. Mis hermanos me dijeron que me querían regalar un disco y me pidieron que haga una lista. Y le puse, no sé, como 40 discos. Pero ahí el primero, sí, el primero había puesto los Pixies, porque si bien escuchaba mucho digital a los Pixies, no tenía nada. Y quería tener un disco de los Pixies. Es la banda que influyó a los que me gustan a mí, digamos, de los 90s. Después el Pearl Jam de Vitalogy, también el Vitalogy de Pearl Jam, perdón, también es un disco que me encanta. Ese sí ya es más generacional, una cuestión generacional. Lo escuché cuando salió y cuando me regalaron el vinilo. Es impresionante esa edición, disco doble, con la tapa así como que simula una cuerina. Es tremendo. ¿La versión de vinilo es así como la... ¿Vos tenés la del CD también? Porque la del CD es un libro, es una reproducción de un libro de los años 30 sobre vitalogía. Exactamente, así es. Es hermoso, pero en el tamaño vinilo, que es tremendo. Sí. Después, Horses de Patti Smith me parece, más allá de la influencia que tuvo ese disco en la música y en los artistas, la tapa es una obra de arte. Es el disco que queda bien en tu colección, digamos, más allá de que es hermoso el disco en sí, ¿no? El contenido. Después, el de Cienfuegos, 20 comprimidos, a mí, de los Cadillacs, Rodman siempre me pareció el mejor de todos. Me gustaba esa influencia que tenía, digamos, esa no sé, la cabeza que tenía con respecto a hacer música, a diferencia de los otros. Entonces ese disco, cuando vi que lo reeditaron en vinilo, también dije, lo tengo que tener. Aunque, digamos, ese disco no tuvo una edición original, yo en el posteo pongo que no compro vinilos que fueron reeditados de CDs. Digamos, no me interesa tener el formato vinilo por más que... Pero ese disco lo tenía que tener porque es tremendo ese disco. Y bueno, y el mejor disco de toda la historia, que es el London Calling de los Clash. Ese no te puede faltar. Discazo. Es la banda. Discazo. Es el disco. A mí, sí. Si tuviera que elegir uno de todos los que tengo, es ese. Y la edición que tengo yo es una edición española de época. Muy linda, está muy bien, buen gramaje los discos, con el insert bien impreso, es muy linda. Y tiene dice créetelo, 2 al precio de 1 en la tapa, que bueno, uno los quiere matar, digamos, los que hicieron eso, pero bueno, te da también la pauta de cuando se imprimió, ¿no? No era un disco histórico, si se quiere, era lo que estaba saliendo en ese momento, ¿no? Así que ese es el disco que hay que tener. Hay que tener, sí, es verdad. Discazo. Sí, y estoy dejando afuera otros discos fundamentales de los Guns N' Roses, no sé, un montón. Bueno, los Guns ayer se cumplió un aniversario del Appetite for Destruction. Del Appetite. Que es tremendo, escuchar ese disco y nada. Yo cada vez que lo escucho es del 87,
es un disco que ya sonó en su momento, después, antes, en cualquier momento, y cada vez que lo escuchás le encontrás algo nuevo. Es muy bueno, muy bueno. Es uno de los mejores, para mí uno de los mejores discos de Woods de la historia, y aparte son grandes éxitos por sí mismos, porque vos ves la lista de temas, yo por lo menos yo no saco ningún tema de ahí. Sí, ahí Chuck Klosterman, en este libro que te contaba, dice que si Guns N' Roses hubiera sacado ese disco y se hubiera separado, hubiera quedado en la historia lo mismo. Y yo creo que es así. Total. Creo que es Totalmente. así. Creo que es así. O también los Use Your Illusion también. Sí, los Illusions son lindos, o sea, están muy buenos los dos, pero me parece que el primero, es impresionante. Es el primero, sí, total. Y después, bueno, por eso te digo, dejé afuera un montón. Led Zeppelin, pero pues es una cuestión más generacional también que uno elige los discos, ¿no? Son impresionantes los discos de Zeppelin, pero a mí no me llegan tanto como, no sé, Pearl Jam, por ejemplo, o Nirvana, que uno lo escuchó en el momento en que tenía que escucharlo. ¿Cuáles son tus últimas compras, las últimas adquisiciones? Bueno, las últimas adquisiciones. Le compré el disco de voz a mi hijo. Uh-huh. Me parece que es lo más fresco que ha salido en la música argentina en los últimos años. Es un capo el voz. Sí, tiene buenos temas, muy buenos. Vamos, es muy joven, vamos a ver cómo sigue. Pero bueno, mi hijo estaba fanatizado con voz. Había salido el vinilo y lo charlé con él. Y bueno, ver que ya pone el vinilo él, que levanta la púa, ¿viste? Que hace todo como se tiene que hacer para cuidar el vinilo, se te caen las babas, ¿viste? Debe ser hermoso eso, ¿no? Ver cómo las generaciones de chicos se van metiendo en esto, te da una esperanza de que no todo está perdido. Exactamente, entonces a mí me gusta mucho eso. Y el formato me parecía que estaba bueno, se lo regalé a él, pero está en la colección. Después fue el Metallica, el de Metallica, y esos 60 discos los cambié por uno de Metallica y uno de Clash, así que hice un negoción, porque cambié 60 discos por 2. ¿Y qué más? Y siempre estoy comprando así cositas. Ahora me encargué el de Masacre, que tiene los temas viejos, digamos, cuando era Masacre Palestina, el del 89 creo que es, que lo reeditaron en vinilo. Muchachito en la tapa. Exactamente. Ese sí. Hicieron una reedición con otros temas. Bueno, ahora ese lo encargué por internet porque acá en Córdoba no se consegue. Uh-huh. No soy de comprar mucho por internet. Sé que a varios le preguntas. Salvo que sea una edición cerrada, así una reedición nueva, discos usados por internet, no, me gusta revolver las bateas y ver qué encuentro. Eso es algo bueno, sí, a mí también me pasa. Discos por internet no me gusta comprar. Igual ahora con el tema de la cuarentena he comprado algunos para no perder el vicio, digamos, pero dejé porque no me llena de la misma forma en la que ir a tal lugar sin saber qué me voy a traer. Porque justamente lo lindo es eso, revolver sin saber qué te vas a llevar y encontrarte con sorpresas en el momento. En cambio, si vos compras por internet, ya sabés que en tal día te va a llegar tal disco. Y para mí, y para muchos, no es lo mismo. Exactamente. Y ir a la feria, más todavía, porque siempre te terminás trayendo alguno. Si bien, no sé, no es a lo mejor lo que te gusta, ¿viste? Y no conseguís blues, rock, pero si te conseguís alguna bizarreada, también está bueno. Sí, eso es lo que... Sí. Tenemos que vuelva pronto todo eso. Fui, viste, una vez y estaba la lambada de Kaoma. Y dije, ¿cómo? Si ya tenía el de Loco Mía, ¿cómo no iba a tener el de Kaoma con la lambada? Ahí están los dos. Qué bueno. ¿Y tenés también otro tipo así de cosas curiosas, además de esas dos? Hay algunos de folclore que se editaron en la década del 60 que yo creo que hoy serían impensables, sobre los caudillos, por ejemplo. Música inspirada en los caudillos, con un librito que habla sobre los caudillos como si fuera medio histórico, digamos. Después uno de Sábato y Falú, que también canta Mercedes Sosa.
Otro sobre todo del Chacho Peñalosa, el caudillo riojano, esas cosas raras que se editaban de la industria cultural, digamos. Y después, ¿qué más? Uno que son poesías de González Tuñón. Poesías de González Tuñón en el disco, de Nicolás Guillén. Eso también, cuando lo encontraba, generalmente me los traía. Por una cuestión, no sé, de preservar ese disco, esa historia, digamos. Me parece que están buenos. Son nada que ver con el rock, nada que ver con el blues ni el punk, pero me parece que una colección de discos le suman. Como para meter un poco de argentinidad en la colección, digamos. Sí, de argentinidad y de productos culturales que estoy seguro que hoy serían impensables, ¿no? Claro, Entonces, claro. Pensar en un disco sobre los caudillos o que haya un poeta que grabe sus poesías, digamos, si bien hay podcast y un montón de cosas, la digitalidad permitió eso, digamos, un producto como el vinilo, meter poesía en un producto como el vinilo sería casi impensable hoy. Y en ese momento había un loco que pensaba que eso estaba bueno, no sé, y en ese sentido me parece que guardar ese disco, más allá de que, digamos, uno no lo escucha mucho, tener ese disco, eso sí me parece que es como que estás preservando un pedazo de historia, ¿no? Aparte de que quizás ahora, bueno, nosotros lo consideramos rareza, pero en su momento, cuando la industria discográfica era otra, quizás había un público más amplio para eso que ahora lo consideramos como algo raro, digamos. Exactamente, seguramente era así. Bueno, Pablito, quiero que nos recuerdes cómo era tu Instagram para que te sigan. Es @200discos. Ahí, bueno, contamos cuentos, historias sobre algunos discos de mi colección que tengo relacionadas, ¿no? Empiezo por ahí con alguna historia personal y la voy llevando al disco. A veces una historia que me llama la atención sobre ese disco, digamos, de cómo salió, de cómo se hizo, o de que alguien dijo algo de cómo le influyó ese disco en su vida, y está en algún libro, entonces retomo esas citas, ¿no? Así que hacía mucho que tenía ganas de hacer eso, y la cuarentena me dio el empuje, exactamente. Está buenísimo. Bueno, sigan a Pablo en @200discos, de verdad, lo recomiendo porque, posta lo digo, es una de las cuentas más interesantes que he visto sobre coleccionismo. Pablo, muchísimas gracias de nuevo por sumarte acá a Alta Fidelidad. No, muchísimas gracias a vos, Axel. Muchas gracias. Hasta acá llega el programa de hoy. Gracias por habernos escuchado y te esperamos en el próximo programa. Hasta luego.